¿Qué podemos decir de la muerte de Jesús? Si la muerte de cada ser humano es un misterio entre el Creador y la criatura, un secreto, también lo sería la muerte de Cristo, un misterio al que adorar más que explicar. Santo Tomás decía que el hecho de que Cristo murió por nosotros es tan arduo de explicar que el entendimiento no puede comprenderlo. Dios ha hecho con la muerte de Cristo algo más que nosotros no podemos entender. El Viernes Santo ha sido entendido tradicionalmente como un día de luto, un día de dolor. Sin embargo, en medio de las tinieblas sigue brillando la luz. Tenemos que pensar que en medio de las tinieblas del Viernes Santo brilla la luz de la cruz. El dolor de la cruz va a ser vencido, será vencido la noche del sábado al domingo con la resurrección. Tenemos que recordar, al contemplar a Cristo crucificado, que nuestra salvación depende solo de Cristo, lo cual tiene un sentido que toda la liturgia del Viernes Santo y las lecturas van desgranando. Vamos a irlas viendo. En primer lugar, me gustaría hacer referencia al libro de las Lamentaciones, que los monjes leemos, o más bien cantamos, en los maitines del Viernes Santo y del Sábado Santo. El libro de las Lamentaciones contiene una pequeña serie de poemas que fueron atribuidos al profeta Jeremías. Son poemas en los que Israel, o la ciudad de Jerusalén, se lamenta por haber sido destruida por los babilonios. Es un texto triste, es un texto duro, pero quizás ahora, estando en nuestro país en esta situación, sea el momento más adecuado para leerlo como una plegaria que grita a Dios por los muertos, por los heridos, por los enfermos, por tantos como ahora están sufriendo. Cada uno de nosotros en estos días estamos invitados a hacer nuestro el dolor del mundo, a interceder por él, a interceder por todos los que sufren. Fijaos que el texto más importante del Viernes Santo es la Pasión según San Juan, pero viene precedido del llamado cuarto cántico del siervo del profeta Isaías. En él encontramos algunas expresiones duras que luego la Iglesia aplicaría a la pasión de Cristo. El siervo, ese personaje desconocido del Antiguo Testamento, de él se dice que soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores, que fue traspasado por nuestras rebeliones y fue triturado por nuestros crímenes. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Le dieron sepultura con los malvados, entregó su vida como expiación. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano, pero por los trabajos de su alma verá la luz. Os invitamos a leer todo ese capítulo 53 del profeta Isaías, que también retrata en misterio, como adelantándolo, la muerte de Cristo. Jesús es el siervo y hoy, como entonces, sigue sin figura y sin belleza, despreciado y olvidado en los olvidados y los despreciados de hoy. Tenemos que recordar aquí esa globalización de la indiferencia que tanto recuerda el Papa Francisco. En aquellos de los que nadie se acuerda está Cristo sufriendo. El filósofo Blaise Pascal decía que Cristo seguirá en agonía hasta el fin de los tiempos, y es verdad. Hoy podemos ver esa agonía de Cristo en todos nuestros compatriotas que sufren. Ahí Jesús, en la cruz, desfigurado y herido, viene a ponerse en nuestro lugar. Su sufrimiento será redentor. Por los trabajos de su alma, como dice el profeta, verá la luz. Es el grano que cae en tierra, muere y da fruto. Junto con el texto de Isaías, la gran lectura del Viernes Santo es la Pasión según San Juan, que os invitamos a todos a leer. Es un momento clave, es la muerte de Jesús en la cruz, tal y como nos la narra Juan, donde Cristo parece reinar desde esa cruz desde la que sufre. Os invitamos a leerla como un testimonio entre nuestras conciencias. Delante del tribunal de esas conciencias nuestras, Jesús sigue siendo juzgado por los sumos sacerdotes y por Pilatos, y es en nuestra vida donde el proceso se decide. Ninguno de nosotros puede quedar indiferente, pues Jesús ha muerto con todos. Por ejemplo, el pueblo, es decir, los que están allí delante del proceso de Jesús, gritan: «Fuera, fuera, crucifícalo». Eso lo decimos nosotros cada vez que con nuestras palabras o con nuestras obras negamos a Cristo.
En el texto de la Pasión según San Juan hay quizás un momento especialmente duro que suele pasar desapercibido. Los sumos sacerdotes y los miembros del Sanedrín a Pilato le dicen: no tenemos más rey que el César. Es la gran apostasía de Israel. Israel tenía solo un rey, Dios, en el Antiguo Testamento, y a través de él su ungido, el rey de Israel. Aquí los israelitas reniegan incluso de la divinidad, reniegan incluso de Dios y dicen que su rey es el César. En la liturgia del Viernes Santo, además de estas dos lecturas, hay una solemne oración universal. Os invitamos hoy a rezar especialmente por todos los que sufren. Nos gustaría terminar esta reflexión sobre la muerte y pasión de Jesús reflexionando un poco sobre el significado de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué significa que Jesús haya muerto en la cruz? La muerte de Jesús tiene un significado, como os hemos dicho, a la luz de la resurrección. A partir de la resurrección, la muerte de Jesús deja de ser una tragedia, algo que los discípulos temían, para convertirse en la palabra de la cruz, como dice San Pablo, en algo salvador. Por medio de la cruz, Dios entrega a su Hijo al mundo, implicándose con el sufrimiento y ofreciéndose a sí mismo. Por eso podemos decir que en la cruz conocemos a Dios. La actitud cristiana ante el dolor es muy distinta de la de otras religiones. El budismo, por ejemplo, pretende suprimir el dolor, anular el sufrimiento. Algunas ideologías, como el marxismo, pretenden suprimir el dolor mediante las transformaciones sociales. El Dios de los cristianos, el Dios Padre de Jesucristo, no suprime el dolor, lo asume, lo carga sobre sí por todos los hombres. Por eso dice San Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Qué significa? Que Dios en ese momento asume sobre sí lo que había creado, el mundo y el género humano, y soporta sobre sí la historia que los hombres hemos hecho con ese mundo. Una historia tantas veces de infidelidad, de violencia, de pecado. Por eso podemos decir que Dios es, en la cruz, solidario, porque sabe del morir de los hijos. Vencedor, porque destruye el valor perenne de la muerte y, sobre todo, reconciliador. La cruz se convierte de signo de condena en signo de misericordia, de perdón y de unión entre Dios y los hombres. Así, podemos concluir que la cruz es el don de Dios, el don que Dios nos hace de su Hijo, para que en su sangre podamos tener vida y sustraernos de la muerte. La cruz es ahora el templo de la misericordia, el trono de la gracia. La Pasión según San Juan resalta que Cristo reina desde la cruz, desde donde brotará la vida divina que surge de las entrañas de Dios.